Ahí está. Bienvenida, Eh, Claudia, cuando quieras. bueno, entonces les contaba que este término astrogenealogía es una rama, podríamos decir, es una rama nueva dentro de la astrología que surge hace ya más de 20 años eh, de la mano de Daniel Dancourt, que era un astrólogo peruano que vive en Madrid. Y él es el que acuña esta palabra, astrogenealogía. Él fue el primero que integra de alguna manera esta mirada de la carta natal, donde se integra lo que es algunos conceptos de las constelaciones familiares, de la psicogenealogía. Él había estudiado con Claudio Naranjo, con Jodorowsky, bueno, en su momento, y también había hecho una formación en constelaciones familiares. Estamos hablando del año 2000, cuando yo conozco a Daniel Dancourt en un congreso de astrología en Buenos Aires, y él viene a Buenos Aires a dar una charla sobre astrogenealogía. Y nadie, realmente era una palabra que en el mundo de la astrología no se conocía todavía, no se sabía qué era la astrogenealogía. Y él trae esta charla y a partir de ahí lo conozco a Daniel Dancourt, comienzo a tomar cursos con él en esos años. Y él, bueno, falleció muy joven en el 2007. Es un astrólogo, en su momento fue un astrólogo muy reconocido, tiene varios libros de astrología, como Astrología de Gestalt, la Astrología de Puntos Medios, un libro sobre zodíaco, pero no llegó a escribir sobre astrogenealogía, escribió sí un libro que se llama Luces y Sombras del Árbol Genealógico, que es un libro muy, muy lindo, pero que es desde la perspectiva de la psicogenealogía, no de la astrología. Y bueno, yo entre el año 2000 que lo conocí y el año 2007 que él falleció, él venía mucho a Buenos Aires, hice muchos cursos con él y a partir de ahí seguí con lo que es su línea, que es una línea que tiene que ver básicamente con la astrología, porque después la astrología se ramificó, la astrogenealogía se ramificó de alguna manera hacia astrólogos que trabajan con constelaciones familiares y astrología. Entonces, de alguna manera es un poco otra mirada. Mi mirada es básicamente desde la carta natal, la propia carta natal, desde los símbolos de la carta natal, y a partir de ahí vamos a trabajar viendo esa carta natal, es lo que les voy a ir contando en la charla, como propia, pero también como parte, vamos a ir viendo esta historia familiar a partir de nuestra propia carta natal. Esta es una parte del trabajo con astrogenealogía, hay otra parte que se realiza con las cartas natales de los familiares, sean padres, abuelos, según los datos que se tengan. No hace falta tener una batería de datos. Hay personas que tienen información hasta los bisabuelos o más, otras personas tienen solo información de la fecha de nacimiento de los padres. Cualquier persona puede trabajar con su propia carta desde esta mirada, porque estamos trabajando con nuestra propia vida, con nuestro árbol. Entonces, sea cual sea la información que tengamos, este trabajo se puede hacer igual. Y también es una nueva forma de aprender astrología, entrar en la astrogenealogía, porque de alguna manera entramos a un mundo nuevo donde vamos a empezar a mirar a nuestra carta de otra manera y al mismo tiempo vamos a ir aprendiendo más de astrología también. Bueno, entonces les voy a ir contando con una presentación. Un segundito, ya les comparto de qué se trata esto de la astrogenealogía, un poco. Lo que vamos a ir en esta formación se va a ir desarrollando a lo largo de varios meses. Se ve tu escritorio, no se ve la presentación. Ahí no se ve, Ahora, ahora sí. sí. Bueno, entonces voy a poner un segundito. eh, Porque ahí bueno, me aparece tu... Ahora se ve, ¿eh? La primera. Sí, sí, no, lo que pasa es que como imagen se ve astrología con post virtual y no a mí. Digo, para la grabación. No, se ve bien, se te ve a ti y se ve la presentación. ¿Sí?
Sí, Ah, bueno, mi grabación no, pero qué raro. eh, a ver. Bueno, si no, yo lo hago sin. Entonces, vamos a. Nuestros ancestros nos transmitieron a lo largo de las generaciones su propia manera de percibir la vida, de moverse, de sentir, de pensar. Entonces, en la historia de nuestros antepasados vamos a encontrar tramas, temas arquetípicas que se repiten de generación en generación, como si hubiera algo que sea el más familiar tuviera que aprender. Lo que vamos a ir descubriendo es que en nuestra propia carta natal por ahí, de alguna manera, si tenemos hermanos, por ejemplo, nuestros hermanos van a trabajar una parte de esa historia familiar, nosotros vamos a trabajar otra. Lo mismo sucede con cada miembro de la familia, nuestros padres también. O sea, en nuestra carta natal, de alguna manera, vamos a leer toda esa historia familiar, pero hay asuntos a trabajar, hay nudos a trabajar que van a recaer más en determinada persona que en otra. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo a partir de nuestra propia carta natal, cuál es el lugar que venimos a ocupar en esa familia, qué venimos a trabajar de esa historia familiar, porque no todo el mundo viene a trabajar los mismos temas en una historia familiar, entonces van a aparecer temas más, más relevantes que otros. Entonces, desde este lugar nos identificamos más con algunos ancestros, porque su historia tiene coincidencias con las nuestras, por ejemplo, porque pueden haber tenido gustos o vocaciones similares. En cambio, hay otros miembros de nuestra familia cuya forma de ser o de vivir nos genera rechazo, o nos despierta rebeldía, o quizás puede ser, cuando hablamos de los ancestros, podemos estar hablando de los abuelos, algún abuelo que hayamos conocido, alguna abuela con la que hayamos compartido, convivido, pero también puede haber ancestros que no conocimos. Y sin embargo, nos llega algo a trabajar de esta historia de esos ancestros, los hayamos conocido o no. Entonces, cuando escuchamos sus historias y cuando nos cuentan sobre esos ancestros, quizás con algunos de ellos nos sintamos identificadas o con otros nos genere como un rechazo esa forma de vida de ese ancestro. Y de alguna manera muchas veces sucede que en la familia se van dando mecanismos de compensación, que pueden ser también mecanismos de reparación, en el sentido de que venimos a compensar a veces algo que un ancestro no pudo hacer, entonces, de esa manera estamos compensando, pero también en un nivel superior venimos a reparar algo que no se logró en la familia. Muchas veces, por ejemplo, las profesiones son reparadoras, como ser una persona donde hubo muchas enfermedades en la familia y surge alguien que trabaja como médica, enfermera. Bueno, ahí esas profesiones pueden ser reparadoras del árbol, ¿no? Pero en general se van presentando, lo más común es que se presente este mecanismo que es el mecanismo de compensación, donde venimos a veces a hacer o a lograr algo que otros ancestros no se atrevieron o no pudieron hacer. Y de alguna manera también se da este mecanismo en cuanto a repetición. La repetición es más ciega también. A veces hay una tendencia a repetir situaciones, hechos de generaciones anteriores de manera más inconsciente. Entonces, en generaciones anteriores puede existir una víctima, por ejemplo, de un delito, de una guerra, o sea, personas en la familia que hayan participado, por ejemplo, en una guerra, y en las siguientes generaciones puede aparecer un victimario para de algún modo estar equilibrando ese desequilibrio, ese sufrimiento que padeció esa víctima anteriormente, o a la inversa. Puede aparecer una víctima que de algún modo está compensando lo perpetrado por ese victimario. Entonces, vemos que en nuestra historia familiar vamos viendo que aparecen diferentes modelos de pareja, formas de ejercer la maternidad o la paternidad, diferentes creencias religiosas y filosóficas, valores morales, tradiciones culturales, que se van transmitiendo de generación en generación. Abrirnos a las imágenes o sensaciones que habitan en nuestra memoria y que nos conectan con nuestro pasado familiar nos ayudará a liberarnos de algunos mandatos
que se vienen arrastrando por generaciones. O sea, este trabajo básicamente se hace para ir de alguna manera seleccionando. Es un trabajo de ir separando lo que nos corresponde y lo que no nos corresponde, porque muchas veces estamos repitiendo o arrastrando temas que se siguen repitiendo, se siguen arrastrando de generación en generación, que tienen que ver con conflictos, con mandatos familiares. Ahí entra Saturno cuando hablemos de mandatos familiares. Y entonces, de alguna manera, hacemos como con esta mirada desde la astrogenealogía, hacemos como una limpieza para ver, para ver qué nos corresponde, qué seguimos, digamos, qué vamos a traer como talentos, como dones de esa historia familiar. Y qué tenemos que de alguna manera dejar atrás. Como se dice en constelaciones, lo dejo con él o lo dejo con ella. O sea, esto corresponde a esta persona, dejo ese dolor, este dolor no es mío, lo dejo con esa persona, lo dejo con esa abuela, lo dejo con ese abuelo, no lo sigo teniendo ese dolor, ¿no? Entonces, el trabajo sirve para tomar conciencia, llevar luz, ahí hay todo un trabajo también con la casa 8 que vamos a hacer, para llevar luz a esos asuntos que no fueron resueltos, que quedaron ahí como traumas, que quedaron como nudos, para de alguna manera soltar esa carga, liberar esa carga en función también de las generaciones siguientes, ¿no? Porque sea que tengamos hijos o que no tengamos hijos, porque siempre hay una transmisión en nuestra vida hacia el futuro, hacia las personas más jóvenes con las que tenemos contacto también. Entonces, depende de la edad que tengamos, bueno, también esto puede variar, pero siempre es un trabajo con la mirada hacia nuestro presente para vivir más plenamente y también hacia el futuro, porque el árbol siempre está vivo y el árbol siempre va a continuar. Entonces, también despejamos el camino para los que puedan venir más adelante. Y esta parte del trabajo también es muy importante porque tendemos a ver los conflictos, tendemos a ver las dificultades, pero muchas veces no vemos justamente los dones, los talentos, las bendiciones que nos llegan, ¿no? De esta memoria familiar. Entonces les voy a ir mostrando cómo se trabaja con astrogenealogía. En psicogenealogía trabajamos con lo que es el árbol genealógico, pero en astrogenealogía trabajamos con el árbol astrogenealógico. Entonces, al árbol genealógico, donde se incluyen los diferentes miembros de la familia, vamos a incluir también la información astrológica. Acá tengo un modelo donde, por ejemplo, están los padres y sus hermanos. En esta línea, aquí dice 11 hermanos, 6 hermanos. También se puede incluir, se puede hacer un árbol más amplio, después les voy a mostrar árboles más amplios, donde se incluye también los nombres y los signos de los hermanos, o sea, de los tíos. Aquí estaría la propia persona, ¿no? Acá partimos en este caso partimos de Camila, María Camila, ¿no? Estos son sus padres, estos son sus hermanos, y aquí están los abuelos, los 4 abuelos. En todo caso, lo que incluimos es el signo solar, lunar y ascendente como los 3 signos más importantes, se podría decir, o más significativos de una carta natal, aunque no hay otros factores muy importantes también, pero también se puede incluir como para que sea un poco más simple el diseño. Después vamos a trabajar con el linaje femenino, donde también incluimos a Venus y a la Luna, el linaje masculino a Marte y el Sol. Saturno también es un planeta muy importante, pero en principio, en este primer árbol con el que vamos a trabajar, incluimos el signo solar, lunar y el signo ascendente. Vemos que en la generación de los abuelos no tenemos el signo ascendente porque no se conoce su hora del nacimiento, y algo que preguntan siempre es cómo hacemos cuando no está la hora de nacimiento con la luna. La luna en algunos casos cambia de signo, en un día determinado cambia de signo, entonces no se puede saber en qué signo, si está en un signo, si está en el o en el signo posterior.
pero hay días que no cambia de signo. Entonces, en general, cuando no tenemos la hora, ponemos una hora intermedia a las 12 del mediodía para ver en qué signo puede estar la luna. Pero bueno, en algunos casos tenemos, ya, como ya les decía, podemos contar a ciencia cierta solamente con el signo solar, como el caso de los abuelos, en algunos casos. A veces se tiene la información, a veces hasta se tiene la información de los bisabuelos. En general, en países como Argentina, donde hubo muchas historias de inmigrantes, por ejemplo, es más difícil acceder a las horas de nacimiento de familiares más lejanos, ¿no? Pero en España, por ejemplo, si la familia ha vivido siempre en el mismo lugar, es bastante fácil acceder a información incluso con hora hasta generaciones, por lo menos personas nacidas en 1900 o fines de 1800 se consigue la información. Entonces, vemos que ahí vamos viendo y conectando, ¿no? Una vez que ya tenemos esto, conectamos por nombres también, los nombres son muy significativos, con los nombres desde la psicogenealogía siempre se les da bastante importancia, en cuanto a que suelen asignarnos un nombre que fue el nombre de una abuela o de un abuelo. Entonces aquí vemos, por ejemplo, María Camila y nos vamos a Margarita María, ¿no? Entonces ya de alguna manera María Camila conecta con esa abuela que además es de Sagitario. Entonces ahí ya hay una conexión directa tanto por signo como por nombre. O vamos a María Camila que tiene sol en Sagitario, la mamá ascendente Sagitario, las dos abuelas Sagitario, las dos se llaman María, bueno, ahí hay una conexión con las dos abuelas. Y vemos que acá un abuelo también es Jesús María, ¿no? Entonces, la única después, acá se saltea una generación, no sabemos si entre los tíos hay María, seguramente sí, pero entre los hermanos, la única acá que repite un nombre de los abuelos es María Camila, pero seguramente con la que más directamente tiene afinidad con estas dos abuelas, las dos de Sagitario, ¿no? Entonces, bueno, podemos ir haciendo Edison, acá otro hermano, también tiene conexión con las abuelas y con la madre por Sagitario. Y ahí vemos, por ejemplo, que en el caso del padre tiene luna en Leo y su padre tiene luna en Leo. Ahí vemos una repetición del signo de Leo. Ahí vamos, bueno, entonces es el trabajo, ¿no? Que aquí tenemos, por supuesto, dos ramas de la familia, la rama materna y la rama paterna. Entonces, a partir de los matrimonios hay dos ramas que se unen y de pronto, bueno, nos va a llegar tanto una influencia de rama materna como de rama paterna, ¿no? Y de alguna manera para arriba de nuestros padres ya serían como árboles, el árbol de nuestra madre es un árbol determinado, el árbol de nuestro padre es otro árbol. Pero en nosotros confluyen ambas ramas. Y quizás haciendo este trabajo veamos que tenemos más conexión con alguna de esas ramas, ¿no? de la familia. Entonces, aquí tienen un árbol más amplio donde, a ver si puedo, perdón, si puedo ampliar un poco, ya no, me parece no puedo ampliar la imagen, pero bueno, eh, aquí tenemos, como vemos, tenemos la consultante, digamos, aquí están los hijos, aquí tenemos sus hermanos, tenemos sus padres y aquí no están los hermanos de los padres en realidad, están los abuelos y están los bisabuelos también, con algunas fechas de nacimiento de los bisabuelos también. Y aquí tenemos algo interesante que también es trabajar el tema de los elementos. Este es un árbol astrogenealógico donde se incluyen los elementos que predominan en cada persona, ¿no? Entonces aquí también, este es otro trabajo que vamos haciendo con el árbol, que es ver que en algunas generaciones quizás hubo mayor influencia de un elemento y después esto va cambiando de generación en generación.
es posible que sea porque en algunas generaciones se necesitaba determinado elemento. Por ejemplo, cuando una familia se está arraigando en un lugar, entonces tenemos que, por varias generaciones, esa familia vive en el mismo lugar o cultivan la tierra, entonces aparecen muchos elementos tierra en esa familia, y después alguien en esa familia se va a vivir a otro lado y ahí se abre otro árbol, digamos, esa persona se casa, tiene hijos en otro lugar donde se va a una ciudad y ahí puede ser que aparezca el elemento aire en esa familia, porque era un elemento hasta entonces que no aparecía mucho, porque eran todas personas que dedicaban al campo, a la tierra. Entonces estaban muy arraigadas en un lugar y de pronto empieza a surgir el elemento aire en una familia porque hay una mayor diversificación, hay un contacto con lugares donde hay más, se hacen más relaciones sociales. Bueno, esto es algo que podemos también analizar en nuestra familia. Quizás vengamos también en nuestro árbol a traer algo nuevo o a traer, a compensar algún elemento que faltaba en ese árbol. Y aquí tienen también cómo se trabaja en astrogenealogía. Cuando ya trabajamos en dinámicas familiares y vamos analizando en conjunto las cartas de diferentes miembros de la familia, y aquí vamos a ver cómo se dan realmente, que no son coincidencias en realidad, sino que esto nos hace, nos demuestra cómo estamos interconectados con todos los miembros de nuestra familia. Van a ver que determinados signos, determinados puntos de la carta natal, hay repeticiones exactas con grados exactos. O sea, donde una persona tiene la luna, otra persona quizás tiene a Venus, otro miembro de la familia, y donde uno tiene el ascendente, otro tiene el medio cielo, en el mismo grado exacto, a veces o con pocos grados de diferencia. Eso es realmente lo que nos hace pensar en esta profunda interconexión que hay. Acá tienen, por ejemplo, un estudio que trabajamos, bueno, en la formación en astrogenealogía, que en algunas de las formaciones que hemos dado, hemos analizado esta, digo que hemos dado porque yo también en este momento estoy dando sola la formación, pero la he dado con otro astrólogo, con Ezequiel Sánchez, muchos años, y bueno, con él hemos trabajado en esta, en la familia real donde se ven las superposiciones de planetas. Esto, bueno, este programa Solar Fire permite hacer una cierta cantidad limitada de cartas concéntricas, ¿no? Entonces acá vemos como que hay diferentes generaciones donde vemos, por ejemplo, cómo se va dando ahí en el signo de Tauro, por ejemplo, que bueno, ahora no lo voy a analizar a fondo, pero cuál es cada uno, pero acá vemos, por ejemplo, donde uno tiene Plutón, otro tiene el Sol, otro tiene la Luna, casi en los mismos grados, o aquí donde Saturno tiene alguien a Saturno, el otro tiene a Marte y la Luna. Entonces vamos viendo, aquí también hay una línea Luna, Venus, Venus. eh, ahí exacto, también en los mismos grados. Entonces, vamos viendo, haciendo este trabajo también para ver estas energías que vamos, que se van repitiendo, ¿no? Que se van repitiendo porque es todo un diseño, o sea, nuestro árbol es un diseño, ¿no? Es un diseño fractal, yo digo, ¿no? Donde las energías, los temas, los símbolos, hay como una geometría sagrada, se podría decir también, ¿no? En nuestro mapa y el mapa de nuestra familia, ¿no? Entonces aquí vemos también cómo trabajamos, también es otra forma de trabajarlo con una planilla en donde vamos viendo los signos, cada uno de los 12 signos y las posiciones que cada uno de los miembros de la familia tiene en esos signos. Entonces ahí también, por ejemplo, como les mostraba antes, esas repeticiones del signo de Tauro, como vemos que se va dando en esta familia mucha energía en el signo de Tauro, ¿no? Como que prácticamente todos los miembros de la familia tienen algo ahí en el signo de Tauro. O, por ejemplo, vemos Leo, otro signo donde hay mucha repetición también.
especialmente en puntos importantes, ¿no? Como Luna, Luna, ascendente, ascendente, Mercurio. Bueno, entonces de esta manera vamos haciendo como un relato también, ¿no? Un relato de cómo va llegando cada uno de estos signos a nuestra vida, porque partimos de nosotros mismos. Entonces quizás haya temas, como les decía, por ejemplo, haya signos que no nos de alguna manera, por ejemplo, en este caso, si partimos de Harry, que sería de donde, este sería el centro, ¿no? Porque están sus hijos, están sus hermanos y sus padres, ¿no? Entonces partimos de él y su pareja. Sería como su mapa, ¿no? Su mapa astrogenealógico familiar. Entonces, su planilla más bien, más que su mapa. Entonces partimos de él y vemos que en su carta no tiene nada en Aries, ¿no? Por ejemplo, entonces ese tema quizás el signo de Aries no sea tan trascendente en su propia vida como signo a trabajar, como la temática de Aries, no es tan trascendente para trabajar, pero sí vemos que ese signo aparece en sus hijos, entonces puede ser que y la esposa tiene medio cielo en Aries, entonces puede ser un tema que venga más de la rama materna para los hijos, ¿no? Entonces vamos viendo así como, por ejemplo, él tampoco tiene nada en Géminis, pero vemos que sí, su abuelo tenía Sol y Marte en Géminis y que su hijo tiene Luna y Marte en Géminis y su otro hijo tiene Sol en Géminis. Entonces hay temas que a veces saltan una generación o dos generaciones, incluso en este caso dos generaciones y hay temas que tienen que ver con el abuelo que llega a sus hijos y en cambio a él no le llegan. Bueno, todo este trabajo es lo que vamos a ir poquito viendo, aprendiendo de a poco. Pero básicamente yo creo que mi enfoque principal es en la propia carta natal. Esto es, a partir de la propia carta natal también vamos a ver con esta mirada la carta natal de nuestros padres, la carta natal de nuestros hijos, la carta natal de nuestros hermanos. Y vamos a ir viendo entonces también sus cartas de esta mirada. Esto es lo que les decía del diseño fractal, como fractales que a lo largo de las generaciones es como una repetición de patrones geométricos, ¿no? Que se van repitiendo de generación en generación. Y de alguna manera acá estaría este diseño fractal. Fractal es una palabra que quiere decir como división de una línea, ¿no? Como es un concepto que tiene que ver con como con formas que se van separando y dividiendo y se van haciendo cada vez más pequeñas, pero que corresponden, tienen la misma geometría que la línea más grande, ¿no? Entonces, a partir vamos a ver cómo nuestro árbol tiene que ver con esta división, ¿no? En dos, en cuatro abuelos, en ocho bisabuelos, en 16 tatarabuelos, y así sucesivamente las distintas generaciones atrás nuestro, ¿no? En donde por más que queden muy atrás, esas generaciones también están presentes desde ese inconsciente familiar. Entonces, en astrogenealogía venimos a trabajar con la interpretación de la historia familiar en la carta natal. Venimos a trabajar con los planetas, con los distintos símbolos de la carta natal desde esta mirada, donde los planetas son las energías arquetípicas en juego. Los planetas van a ir representando a los distintos personajes de la historia familiar, o sea, nuestros propios planetas en nuestra carta. Por supuesto que los vamos a ver, por ejemplo, a la luna la interpretamos como nuestras propias emociones, nuestra capacidad de dar, de proteger a otros, bueno, todos los temas vinculados a la luna, pero también la luna va a representar a las mujeres de la familia, especialmente a las mujeres en su rol maternal. Y desde este punto de vista va a estar representando la luna a la madre, a las abuelas, tanto a la abuela materna como a la abuela paterna y demás mujeres de la familia, pero en ese rol maternal. Después tenemos, por ejemplo, Venus también como representante del linaje femenino, porque tendemos a ver a nuestra madre
como madre, digamos, pero también nuestra madre es una mujer y especialmente todas las vivencias de estas mujeres de la familia, como en su parte femenina, no en su parte maternal. Entonces, también Venus nos habla muchísimo de nuestra madre y de otras mujeres de la familia. Y de la misma manera vamos a hablar, ver al Sol y a Marte. El Sol para representar más bien a aquellos hombres de la familia en un rol paternal, por lo tanto, tanto los padres como los abuelos van a estar representados por el Sol, pero también Marte va a representar al padre y a los hombres de la familia en su rol más activo, más... por supuesto que hoy en día también no están las categorías tan definidas, ¿no? O sea, hoy en día, en otras generaciones, el hombre tenía una función mucho más proveedora, activa, de trabajar, y la mujer tenía más esa función en muchos casos de ama de casa, generaciones atrás. Por supuesto que esos roles ya no son tan rígidos actualmente, pero sin embargo estamos trabajando con astrogenealogía y estamos trabajando con modelos que nos llegan. Entonces, en muchos casos nos llegan esos modelos de la mujer como de alguna manera las relaciones de dependencia del hombre hacia la mujer, matrimonios que hubo en la familia concertados en generaciones anteriores. Bueno, hay diferentes temas que yo siempre digo que hacer astrogenealogía es un poco también introducirnos en lo histórico, en lo sociológico, porque también hay que tener en cuenta la época en que vivió cada una de esas personas de la familia, ¿no? Y cuál era qué pasaba en esa época a nivel cultural, cuál era el rol de la mujer en cada una de esas épocas. Hablo del rol de la mujer porque es un rol que fue cambiando mucho con el tiempo, ¿no? El rol del hombre capaz que ha permanecido un poco más estable a lo largo de las generaciones, pero el rol de la mujer sí ha cambiado mucho. Entonces, y bueno, los planetas también nos van a hablar de ancestros más lejanos, en el caso quizás de aspectos ya, por ejemplo, aspectos de Plutón, Neptuno, Urano, los planetas transpersonales, nos pueden estar hablando ya no tanto de personas, sino que esos planetas los vemos en aspecto con otros planetas. Por ejemplo, si tenemos un Neptuno en aspecto al Sol, seguramente va a haber algo neptuniano en el padre o en otros hombres de la familia. Pero en sí, Neptuno no va a representar un personaje. Estos planetas los vemos entonces en aspecto a otros. Y en cuanto a los signos, vamos a ver temas relacionados con la historia familiar. ¿Qué temáticas son las que nos traen cada uno de esos signos? Eh, Ahora no sé si habrá tiempo, pero voy a hacer un recorrido quizás un poco rápido por los signos. Para que tengan una idea, y básicamente, como decía antes, los signos más trascendentes más significativos son los signos del Sol, Luna y Ascendente. Pero igualmente son muy importantes también los signos de la casa 4, el signo de la casa 4, del eje 4 y 10, sobre todo, y el signo de la casa 8 que trabajamos en un módulo especial que yo llamo el signo oculto, es el signo de la casa 8. Saturno es un tema muy importante a trabajar en astrogenealogía, o sea, no es que todo, se trabaja la carta en su totalidad. Pero bueno, de alguna manera, por supuesto que el sol representa al padre, la luna a la madre, el ascendente nuestro camino, nuestro propio camino y lo que venimos a aportar a esa familia, nuestro lugar en la familia. Y entonces la temática de esos signos va a estar muy presente en nuestra vida. En cuanto a las casas, nos van a ir dando las circunstancias que van enfrentando estos personajes y el escenario donde se desarrolla la historia. Y los aspectos, los lazos que unen o separan a los personajes y las experiencias que vivieron. O sea, tanto los signos como los aspectos nos van a dar, perdón, los planetas y sus aspectos nos van a hablar de las circunstancias también que van viviendo o que han vivido estos ancestros. Entonces, voy a hacer un recorrido muy rápido, abuelo de pájaro, por los signos, porque esto llevaría mucho tiempo, llevaría una hora más o menos o más de charla, pero vamos a hacer un recorrido
por la temática de cada uno de los signos. En cuanto a temas que trae la persona que tiene básicamente el Sol, la Luna, el ascendente o planetas personales en estos signos, van a encontrar que estos temas, o Marte en Aries, por ejemplo, sería una energía ariana muy fuerte, tener un Marte en Aries. De alguna manera las personas que tengan o que tengan aspectos, después vamos a ver aspectos, por ejemplo, un aspecto Sol-Marte va a ser bastante parecido a la energía de Aries. Entonces, en estos casos, o una luna en aspecto a Marte nos va a traer algo de también relacionado a Marte desde la línea materna o desde el linaje femenino. Entonces, bueno, pero en general el signo de Aries lo que trae es temas en la familia relacionados con el enojo, con la actividad y con la lucha por la supervivencia. Ahí solemos encontrar personas, historias de personas que básicamente va a tener mucho peso la línea masculina. Por ejemplo, en personas que tienen un sol en Aries, quizás tengan que indagar más las historias de los hombres de su familia, tienen un peso particular ahí, estas historias. Puede ser que la persona tenga una luna en Aries y tenga que ir atrás de la madre a indagar, o sea, tenga que indagar en la historia, por ejemplo, del abuelo materno, porque Aries tiene más que ver con el linaje masculino, entonces si la luna está en Aries, hay historias que a la madre, quizás historias fuertes, que a la madre le llegan por el lado de su padre. Por ejemplo, yo tengo luna en Aries y mi mamá es de Aries, ¿no? Y mi papá también era de Aries. Pero bueno, aquí el papá de mi mamá participó en una guerra, se tuvo que escapar de la guerra y participó en una guerra en Polonia y de ahí vino a la Argentina a causa de esa guerra y a causa que tuvo que escapar. Vino a Argentina separándose de toda su familia. Entonces hay una temática de, o sea, fue el único de su familia que vino a Argentina. Entonces hay una temática importante vinculada con Aries que tiene que ver, por supuesto, con la vida de mi mamá, pero también tiene que ver con la vida de su padre. Entonces así vamos viendo cómo nos llega esta influencia de cada uno de los signos y qué pasa con una persona que participó, por ejemplo, en una guerra. Puede venir con una carga de agresión, de enojo, de alguna manera, quizás contenido, quizás por ejemplo, en el caso de mi abuelo era una persona súper tranquila, pero bueno, evidentemente son experiencias que quizás va quedando como una carga de enojo a lo largo de las generaciones, o bien una lucha por la supervivencia. Se da bastante en personas que se abrieron caminos solas, por ejemplo, personas que se van a vivir a un país a otro país siendo muy jóvenes o a otro pueblo y que se abren caminos solas, o temas vinculados con la autoridad, personas que ejercieron autoridad como dice acá, ancestros que participaron en guerras. En Tauro tenemos aquí el signo regido por Venus, vamos a tener como más relevante lo que es el linaje femenino en la familia, entonces las historias sobre todo de las mujeres de la familia. Pero bueno, si tenemos, por ejemplo, un Sol en Tauro o Marte en Tauro, quizás esta energía de Tauro esté hablando de los hombres de la familia. Eh, pero de alguna manera, teniendo Tauro, el Sol en Tauro, ascendente o Luna en Tauro, hay algo de lo femenino importante también a trabajar y que nos llega. Entonces, temas económicos como importantes, temas vinculados a la nutrición, por supuesto, en los signos de tierra siempre vamos a tener una influencia muchas veces de personas que tuvieron contacto con la tierra, o que vivieron en el campo, que tuvieron, en el caso de Tauro, bastante común personas que tenían animales, por ejemplo, tenían en su granja, su casa, su finca con animales, donde era una vida también rutinaria, porque bueno, cuando se tienen animales hay que alimentar a los animales y uno no se puede alejar de su casa porque no puede dejar a los animales solos. Y bueno, de alguna manera se da mucho estas historias con lo que viene de Tauro, que es una rutina, una mentalidad más conservadora a veces, temas relacionados con la tierra y propiedades, ancestros que han trabajado en el campo, pero también podemos encontrar desde el lado de las mujeres de la familia, mujeres que trabajaron por ejemplo, modistas, mujeres del mundo de la moda también, del mundo de la belleza, artistas también, tiene ese costado venusino también, Tauro.
Y bueno, en Géminis tenemos temas vinculados como muy importante la interrelación entre hermanos, tíos y primos. En astrogenealogía, cuando hablamos de hermanos, por ejemplo, cuando hablamos de Mercurio, hablamos de casa 3, hablamos de Géminis, los hermanos también son los tíos, porque desde astrogenealogía ampliamos la mirada. Nuestro Sol es nuestro padre, pero también son los abuelos. Mercurio puede tener que ver con nuestros hermanos, pero también son los hermanos de nuestros padres, o sea, nuestros tíos o los hermanos de los abuelos. Entonces, cuando aparece Géminis, también aparece esta interrelación en la familia con historias entre hermanos. Por ejemplo, hermanos que trabajan juntos, a veces conflictos entre hermanos incluso, conflictos hermanos que se han peleado, ¿no? Eh, pero bueno, se da en general la persona que tiene algo de Géminis va a ser la persona que interconecta a la familia, que quizás sea la persona que se cría o que tiene mucho trato con los primos, por ejemplo. Entonces aquí tenemos temas también vinculados con estudios y conocimientos, es otro de los temas de Géminis, los estudios, cómo se da el tema de estudios en la familia. Aquí aparecen muchas veces personas que el tema estudios es un tema que aparece relevante tanto en Géminis como en Sagitario, donde a veces son personas que no han podido estudiar y después llega una persona de Géminis y bueno, aparece ese tema como importante, poder estudiar, como ahí aparece también ese mecanismo a veces de compensación. Y donde también vamos a encontrar en la familia muchas maestras o maestros o personas dedicadas a la enseñanza en la familia. Y también viajeros y comerciantes, porque Géminis es un signo bastante relacionado con el comercio, con el movimiento, con personas que vendían de pueblo en pueblo, por ejemplo, y estudiantes y maestros, como decía antes. En el caso de cáncer, cáncer es uno de los signos, bueno, más relacionados con la astrogenealogía porque en general es bastante común que las personas de cáncer quieran indagar sobre sus ancestros, hay como una atracción. Cáncer es un signo al que gusta de conservar, de mantener esa memoria familiar. Entonces, realmente a veces personas que tienen posiciones importantes, Sol, Luna, en Cáncer, Escorpio es otro signo que también es muy afín con la astrogenealogía por el tema de la investigación, pero Cáncer y Capricornio también. Después vamos a ver hay algo que nosotros llamamos en la formación el emergente sistémico. Emergente sistémico sería la persona que dentro de ese sistema familiar va a ser el que va a movilizar a ese sistema y que va a interesarse y que va a investigar. Entonces, bueno, aquí en cáncer en general, cáncer suele ser de algún modo el emergente sistémico en la familia. Y donde en cáncer, por supuesto que va a ser muy importante la línea, básicamente la línea materna, aunque a veces puede ser que también haya mucho contacto con la línea paterna, porque por ejemplo hay casos en donde se compartió la casa o donde vivía la abuela paterna en esa casa, entonces aparece más la relación con la abuela por el lado paterno, pero en general en cáncer es más la línea materna, ¿no? Y a veces he visto incluso personas o mujeres, básicamente, varias líneas de mujeres como que están siempre juntas, por ejemplo, la abuela que está con la madre, con la nieta, como esta relación eh, que incluso a veces no son familias tan numerosas, no siempre en cáncer son familias numerosas, pero donde se da mucha conexión entre las mujeres, ¿no? O un varón rodeado de mujeres, en esas casas donde van las tías, van las abuelas. Entonces, a quienes tenemos en cáncer, personas interesadas en sus raíces, generaciones de mujeres, hijo varón con familia predominante de mujeres. En Leo también, bueno, hay otros temas en cáncer, como la intuición, mujeres también muy intuitivas, perceptivas. Hay el mar, por ejemplo, hace poco atendí una consultante de Islas Canarias y de cáncer, ¿no? Y había mucha temática con el mar, por supuesto, viviendo en una isla. Tenemos Pablo Neruda que vivía en una isla y que era el poeta de cáncer, ¿no? Entonces también cáncer se asocia a veces
a eso, ¿no? Al contacto. Los signos de agua a veces también se relacionan con personas que nacieron, familias que nacieron cerca del mar, pescadores, marinos. En Leo tenemos entonces el tema como muy importante como la búsqueda de reconocimiento, búsqueda de dignidad, de autoestima y donde el padre, acá sí, la figura paterna es relevante en Leo, o algún abuelo, donde hay figuras importantes en la familia, donde quizás sean importantes para la comunidad donde viven, porque quizás algún, algún abuelo fue, acá en Argentina sí es intendente, no sé cómo se dice en otros lados, pero bueno, como el gobernador de ese pueblo sería el intendente, que hay una calle con el nombre de ese abuelo, por ejemplo, por ahí es un pueblo chico, pero es una persona reconocida en ese ámbito, ¿no? Entonces tenemos que en Leo aparece esta búsqueda de reconocimiento, lujo, porque he tenido casos de familias con planetas en Leo, por ejemplo, la luna en Leo, donde la bisabuela tenía un castillo en Alemania, era de la nobleza, pero después eso se fue perdiendo, pero de pronto esa mujer que tenía la luna en Leo le atraía muchísimo eso y visitó Alemania y fue a ver ese castillo, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera esos temas llegan, ¿no? Entonces, también en Leo es bastante común que sea el hijo o el nieto mayor. Otro de los temas que se ven en astrogenealogía es el rol que va ocupando cada hermano en la familia. Entonces, el hijo mayor o la hija mayor o el nieto mayor, sobre todo cuando es el primer nieto en una familia, es un hijo muy esperado. Entonces, todas las miradas están sobre ese niño o esa niña, ¿no? Entonces suele ser, puede aparecer ahí, en mi caso, que soy la primera nieta, por ejemplo, en las dos familias, eh, tengo ascendente Leo, y bueno, aparece, y también en hijo único, porque a veces el hijo único también concentra toda la atención. Encontramos también en Leo personas artistas o del espectáculo. En Virgo, otro de los signos que yo digo es el más femenino de todos para mí Virgo, porque es el único representado en el zodíaco por una mujer. Entonces, el linaje femenino suele ser más relevante en este caso, y donde también encontramos temas vinculados con la salud de la familia, sea personas que tuvieron problemas de salud o sea personas que trabajaron en servicio o cuidaron de otros familiares o cuidaron de una madre enferma, por ejemplo, o bien trabajaron como enfermeras. O médicos o lo que sea, pero bueno, aparece el tema salud y enfermedad, el servicio justamente es un signo de servicio. La alimentación es un signo bastante vinculado a alimentación y personas que pueden haber trabajado en temas relacionados con la alimentación. Por supuesto, acá también tenemos la tierra, signo de tierra, y también es un signo más sufrido en cuanto al trabajo, ¿no? En Tauro encontramos la tierra, pero con una mayor abundancia. En Virgo, en generaciones de ancestros, podemos encontrar esas personas que trabajaban en la tierra, pero que trabajaban con cereales, que era un trabajo muy de separar el grano del trigo, ¿no? Es como esos trabajos que incluso a veces hacían niños en generaciones anteriores, porque tenían las manos pequeñas y hacían ese tipo de trabajos. Entonces, se ve algo de personas que estuvieron con trabajos que tenemos ese tema en Virgo, ¿no? Como que a veces no puede salir Virgo de trabajar en una relación de dependencia y a veces esos límites que tiene Virgo para crecer. Y esto, para crecer quiero decir a veces laboralmente o económicamente. Y esto puede tener que ver con estas historias de sus ancestros, de limitaciones, donde también hay vergüenza, hay culpa. Y quienes, mujeres laboriosas, acá vamos a encontrar mujeres muy trabajadoras, hombres también, por supuesto, personas serviciales y donde predomina lo femenino. Bueno, en Libra tenemos temas de pareja sobre todo, ¿no? Temas, el modelo de pareja, el modelo de los padres, el modelo de los abuelos, un modelo que quizás se vaya transmitiendo de generación en generación este modelo, donde es un tema para Libra, ¿no? A veces esta tendencia a repetir o a estar condicionado por este modelo. Y también el rol social, la imagen, las apariencias, el lugar que se ocupa en el mundo en Libra.
Entonces encontramos en Libra personas que cumplieron un rol público también en la familia, ancestros con intensa vida social y trabajadores también en el mundo de la moda y la estética tenemos en Libra. Vamos a Escorpio. En Escorpio, bueno, el tema de la muerte, ¿no? Es bastante común, yo siempre pregunto y siempre surge la respuesta afirmativa en cuanto a si cuando nació una persona de Escorpio, con luna en Escorpio, con sol en Escorpio, con ascendente Escorpio, es bastante habitual que cercano a ese nacimiento haya una muerte en la familia, de algún abuelo, de alguna abuela. Es bastante habitual, ¿no? Como que Escorpio ya nace con esta energía a veces de venir a trabajar con ese tema, esa continuidad. Por eso es un signo que anhela mucho tener descendencia. Es un signo que tiene una pulsión a tener hijos o a tener descendencia como para poder trascender un poco y para poder dejar como transformar un poco esas muertes que puede haber habido en la familia. Entonces hay un impulso también muy fuerte en Escorpio de dar vida, ¿no? Es esto que está entrelazado en Escorpio, la vida, la muerte, los lutos en la familia, tabúes y temas sobre sexualidad. Y temas también económicos a veces aparecen en Escorpio, como por ejemplo conflictos con herencias, con sucesiones. Quienes aparecen también investigadores en la familia, terapeutas, personas relacionadas con el esoterismo y la magia. Eso es bastante habitual también en Escorpio. En Sagitario vamos a tener temas vinculados con las creencias, con la religión, o sea, hoy en día a veces tendemos a ver a Sagitario como un signo muy libre, muy abierto, pero también la carga, puede venir una carga de Sagitario por el lado, como de Júpiter también, ¿no? Su regente que tiene que ver con conceptos religiosos bastante estructurados también, ¿no? Como una transmisión de esos conceptos religiosos en la familia, donde podemos encontrar, por ejemplo, familias donde alguno del el padre o el abuelo puede ser por ejemplo, un pastor. En la religión católica, por supuesto, no vamos a tener un padre porque no pueden tener hijos los curas, pero en la religión musulmana, en la judía o en los protestantes pueden tener hijos. Entonces puede ser que este abuelo o este padre sea visto también como una figura, como un maestro espiritual de alguna manera. Y eso nos trae Sagitario también. Y también nos trae muchas historias de inmigrantes en la familia. Entonces, también profesores, abuelos inmigrantes, viajeros en la familia. Y mezcla de distintas naciones. Aquí cuando aparece Sagitario, a veces se da, no siempre, pero a veces se da que alguien de la familia viajó, emigró. Acuario y Sagitario son los signos más vinculados con la fusión de diferentes culturas, con personas matrimonios que se han hecho con personas de distintas religiones, de distintos países, de distintas culturas. En Capricornio tenemos como tema, es otro de los signos muy importantes en astrogenealogía, ese eje Cáncer-Capricornio, donde es muy fuerte la herencia transgeneracional. Aquí sobre todo vamos a tener bastante importancia de la influencia de los abuelos. Típico, por ejemplo, en una luna en Capricornio, que eh, niños que se criaron con los abuelos porque la madre tenía que ir a trabajar, entonces estaban todo el día con la abuela. Bueno, esto es bastante común en Capricornio, donde esa presencia de los abuelos es muy fuerte. También tenemos algo similar a Libra en cuanto a este lugar de prestigio en la sociedad. A veces Capricornio es un signo que puede venir de la pobreza, nos habla de pobreza, nos habla también de personas que muy sacrificadas en su vida, que lograron todo con mucho esfuerzo, que también podían venir de condiciones muy difíciles en cuanto a trabajo, por ejemplo, también en el campo, de sol a sol, pero también nos habla de esas personas que van escalando en su posición, muy ambiciosas, y también nos habla de abandonos en la familia. A veces en Capricornio encontramos, hay dos signos, Capricornio y Piscis, donde es
de alguna manera se podrían ver los abandonos, la soledad, en Capricornio también tenemos la vivencia de la soledad, la viudez, a veces mujeres viudas, por ejemplo, se pueden asociar a Capricornio. Pero también, bueno, lo veríamos más por planetas, también los abandonos, donde aparece Neptuno, puede aparecer Quirón, Saturno, pero el signo de Capricornio también puede dar estas historias de orfandad. Y bueno, también nos da la persona responsable que se hace cargo de otras personas. En Acuario, Acuario también tenemos, como decía, esta mezcla, esta fusión de culturas, donde se da mucho las familias ensambladas, lo que hoy en día se llama familias ensambladas, donde están los hijos de uno, los hijos de otro, donde hay más de un matrimonio y donde se convive con los hijos de quizás que, que el padre tuvo un segundo matrimonio con otros hijos y todos conviven. Bueno, ese tipo de familias se dan en Acuario. No siempre a veces se da la persona que no hace familia en Acuario, ¿no? Que corta con su familia y hace su camino solo. Pero en Acuario también es un signo vinculado a los grupos humanos. Entonces, se da bastante a mí me llama la atención, siempre lo comento, que aquí en el sur de Argentina hay un pueblo una ciudad que se llama El Bolsón, en el sur, donde en una época era la época del hipismo y se iban a vivir ahí, se vivía en comunidad. Y bueno, muchos descendientes de esa época del Bolsón tienen posiciones en Acuario, o sea que tenía que ver también, Acuario también tiene que ver con esa vida en comunidad y esos ideales también más de libertad, de igualdad. Entonces hay un corte con un modelo tradicional de familia también en Acuario. Y también se da en Acuario el que corta con la familia. Esto se da en Acuario y también mucho con los aspectos de Urano, por ejemplo, aspectos de Luna-Urano, Sol-Urano. Ahí tenemos cortes familiares, separaciones familiares. Y también vamos a tener a los que se rebelan. Acuario es un signo al que le cuesta encontrar su lugar en el mundo. Estos dos, Acuario y Piscis, los dos últimos signos son signos que les cuesta encontrar su lugar, ¿no? Porque, bueno, Acuario a veces se siente ciudadano del mundo, pero encontrar un lugar fijo le va a costar en su vida. Y Piscis, su lugar es el no lugar, ¿no? Porque Piscis directamente, realmente lo vemos bastante en los ascendentes Piscis, es como que hay esa sensación, ¿no? De no saber bien cuál es su lugar en la familia. A veces se sienten incluso como dejados de lado o se sienten como si fuera que la familia los aparta o se sienten como con un complejo un poquito de inferioridad, ¿no? Como que no les dan su lugar, sienten que no les dan su lugar. A veces puede ser que sean, he visto casos, por ejemplo, en el caso del ascendente Piscis, a veces son hijos menores, entonces cada uno de los otros hijos tiene un lugar más definido y el último que llega años después, por ahí aparece con la energía de Piscis y ya se siente como si fuera, como digo yo siempre, Piscis es como el último orejón del tarro, ¿no? Es el último hijo, el último signo. A veces se da esa energía en Piscis como de... y también porque Piscis carga mucho, Piscis es un signo que percibe en sí mismo las historias de todos los ancestros, incluso es un signo muy perceptivo, entonces tiene en su interior, es como que tiene más tendencia a la repetición, pero a la repetición de historias de ancestros incluso más lejanos o identificaciones inconscientes, donde también encontramos en la historia familiar de Piscis patologías mentales, abandonos, orígenes inciertos. Esto se da mucho también en los aspectos con Neptuno, por ejemplo, un Sol en aspecto a Neptuno y que no sepamos quién es el abuelo, quién fue el abuelo, quién fue incluso el padre, ¿no? Nuestro padre, ¿no? Personas que tienen solo posición Neptuno y no conocen a su padre. Entonces hay una parte del árbol que no se conoce, pero no quiere decir que ese árbol no exista. Y justamente la persona de Piscis o que tiene aspectos de Neptuno va a percibir desde su inconsciente esas historias de ese árbol del que no tiene información. Entonces tenemos también en Piscis videntes, sanadores, artistas y seres muy sensibles, personas relacionadas con la salud y el servicio también, porque el eje Virgo Piscis es un eje de servicio y vinculado con la salud.
y víctimas de abusos. No siempre cuando hablamos de abusos sexuales, ¿no? Tengo casos, por ejemplo, de Sol en Piscis, de la nieta de un esclavo, ¿no? De una mujer de acá de Argentina que su abuelo vino en un barco de Portugal y era esclavo, ¿no? Escapándose. Entonces acá tenemos víctimas de ese tipo de abusos también en Piscis. Esta memoria de esos ancestros que sufrieron eh, esas condiciones de vida, ¿no? Bueno, ya les digo esto, imagínense que todo esto lo elaboramos a lo largo de la formación y les quise dar un panorama muy general de todos los signos, pero bueno, sobre cada uno de estos signos hay para hablar muchísimo, ¿no? Pero bueno, espero que les haya servido como una introducción general al tema. Y Claudia, no sé, a Dalia, Claudia, por favor, sí, ¿podrías comentar que esto que me explicaste, que la formación en realidad también es como un proceso de autoconocimiento y que las personas experimentan, digamos, una cierta transformación a nivel personal, aparte de que sea una formación para los que lo quieran utilizar a nivel profesional? ¿Puedes sí, por comentarlo? supuesto. Cuando empezamos a trabajar con nuestra carta desde esta mirada, es como que se empieza a movilizar el árbol, ¿no? El árbol genealógico. Entonces empezamos a trabajar con nuestra propia historia y el concepto de es que somos parte de ese alma familiar. Entonces, en cuanto empezamos a trabajar con estas historias, empezamos a contarnos nuestra propia historia, ¿no? Nuestra propia historia de vida también, y vamos viendo qué traemos de esa historia, como les decía antes, qué traemos a trabajar y a seguir a tomar como un don y qué traemos a dejar atrás, que tenemos que dejar atrás. Entonces, por supuesto que cuando se empieza a movilizar el árbol, bueno, surgen muchas cosas. A lo largo de las formaciones hemos visto cómo las personas van realmente, aparece una tía que cuenta una historia y se empieza... Y nos enteramos de un secreto familiar y bueno, y todo esto nos lleva, he visto casos, por ejemplo, personas que estaban, por ejemplo, en un tema de hacer una pareja o tener un hijo y tenían un bloqueo y bueno, a partir de saber de dónde proviene este bloqueo, qué pasó con las mujeres de la familia, quizás hubo una mujer en la familia, por ejemplo, que murió al nacer el hijo, bueno, y esto genera un temor a la maternidad, entonces por supuesto que viendo de dónde vienen estos miedos, estos dolores, podemos desbloquearnos también y comenzar a, como les decía antes, a vivir más plenamente. Entonces, a lo largo de los meses vamos a ir haciendo también este camino de sanación y de transformación interior. Gracias. Si quieres comentar algo más respecto a la formación o pasamos a las preguntas. Bueno, podemos pasar a las preguntas y si alguna pregunta también tiene que ver con la formación, ahí vamos viendo.